Doctor, buen día. ¿Cómo te va? Carlos Benítez y Marcos Benítez te saludan. Gracias por atendernos, doctor. Hola Carlos, hola Marcos y hola a la audiencia. Un placer siempre hablar con ustedes. Igual, doctor. Bueno, te estamos llamando para conocer más detalles, digamos, de este planteamiento tuyo, o no sabría cómo llamarle, a ver si nos podés explicar por qué vos crees que hay en este tema de la vacunación VIP se podría dar hecho punible de apropiaciones, doctor, o cuáles serían los hechos. Sí, podría ser apropiación, pueden ser hechos punibles contra la administración de justicia, de la administración pública, como el cohecho, el soborno. Pero en cuanto a lo que está presente, digamos, en las situaciones así descritas en la prensa, ¿verdad? Porque tampoco yo conozco los detalles del asunto, claramente se está ante una apropiación porque la vacuna como tal es un objeto tangible y al ser un objeto tangible también es mueble porque uno puede mover de un lugar a otro y la vacuna le pertenece, es decir, el propietario de las vacunas es el Estado paraguayo. Por lo tanto, el vacunador, aunque fuera funcionario del Estado paraguayo, no es el dueño de la vacuna. Ujú. Luego, tenemos que el dueño ha indicado que esas vacunas deben ser inoculadas en X tipo de gente, Personas con personas 85 años para que arriba. reúnen tales características, ¿verdad? Sí. Personal de blanco y que tengan 85 o más años. Mm, ¿Por qué? Porque tiene una cantidad, entiendo yo, tiene una cantidad limitada de vacunas mm, y ha establecido como política de qué hacer con esas vacunas en inocularlas a cierto tipo de personas. Por lo tanto, el dueño dice que lo que es suyo pretende que en este caso se use de esta manera. El vacunador, cuando decide, por fuera de lo expuesto por el dueño, vacunarle a una persona que no reúne esas características, le está reemplazando al propietario, quien es el único que tiene la facultad, y eso viene del derecho civil, de usar, gozar y disponer de la cosa. mm, Entonces, cuando él decide vacunarle a una persona que no reúne las condiciones, él en ese momento, es decir, cuando procede a vacunar, exterioriza esa decisión de sustituirle al propietario en calidad, al Estado en su calidad de propietario de la vacuna y en reemplazarlo por él, es decir, por el vacunador, quien mm. en ese momento se convierte en el propietario al decidir sobre el destino de la cosa, por fuera de lo que le estableció en este caso, el dueño. Ahora, distinto sería la situación de si las vacunas están disponibles según el Estado para todos los ciudadanos y vamos a suponer que se guarda un orden por día, por número de cédula, etcétera, ¿no? O Mm. sea, para vacunar. Y se va Ricardo Preda y le dan prioridad por sobre Carlos Benítez y Marcos Benítez. Sí. No era el día que Ricardo Preda se tenía que vacunar, Ricardo Mm. Preda se tenía que vacunar el otro día. Eso no puede ser apropiación porque el Estado ya decidió que la vacuna se inocule a Todos. Carlos Benítez, Mm. Marco Benítez y Ricardo Preda. Sí. Entonces, ahí obviamente no puede haber una apropiación. Pero en este caso particular, donde las vacunas son limitadas y el Estado ha señalado que esas limitaciones las va a utilizar de una manera, entonces como propietario solamente puede aplicársele a quien en el Estado manda. Y te pongo un ejemplo, si las vacunas estuvieran depositadas y alguien entra al depósito y lleva la vacuna sería un hurto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las vacunas son cosas muebles, o sea, y son del Estado. Entonces, ni siquiera el ministro de Salud puede entrar al depósito y llevar para sí las vacunas y vacunarle a toda su familia, por ejemplo. O sea, ¿por qué? Porque las vacunas son del Estado. Mm. Por eso se consuma una apropiación en este caso. Además, si hay algún caso concreto donde para que el funcionario haga esto haya recibido algún beneficio, que no necesariamente puede ser dinero, puede ser cualquier mejora en su situación, puede ser un ascenso, puede ser una entrada para ver la Olimpia. Mm. Qué Sí. suerte se cortó ahí cuando dijo limpia.
Cuando dice Olimpia, y la palabra mágica de corte es Olimpia. Olimpia. Explica el Marcos. Sí, seguí atentamente. Tenemos el sujeto activo. ¿Te convence? Hola. Doctor, ahí, Hola. gracias, Doctor, gracias. Te escuchamos. Acá la palabra de corte es Olimpia. Sí. Sí, parece que sí. Vos sabés que entendí yo que me censuraron porque dijo Olimpia, ¿verdad? O sea, bueno, vamos a decir entonces, lanzada para dar un partido de la selección. Sí. Obviamente también un beneficio, un ascenso, te consigo una linda persona para tu pareja esta noche, eso también es un beneficio. O sea, porque la gente cree que en un cohecho lo único que puede ser es dinero. No, beneficio se entiende como cualquier mejora de la perspectiva de quien lo recibe, ¿verdad? Sí. Entonces, hasta puede ser, mira, le querés conocer a tu artista favorito, bueno, yo te consigo que vos entres. Hasta eso es considerado un beneficio. Bueno, si el funcionario obró como consecuencia de esa promesa o de incluso de haberle sido entregado algún beneficio, entonces, además de la apropiación, comete cohecho pasivo agravado. ¿Por qué agravado? Porque lesiona sus deberes al vacunarle a alguien que no corresponde. Sí. En el segundo ejemplo que les di, cuando ya todos clasifiquemos para la vacuna, que espero sea pronto, y el funcionario decide vacunarle a Ricardo Preda, porque Ricardo Preda le dio una propina, en ese caso no hay apropiación, pero sí va a haber cohecho simple, no agravado. ¿Por qué no agravado? Porque no hay lesión de los deberes. De los deberes, porque él me tiene que vacunar, ¿verdad? O sea, que sea hoy o mañana es irrelevante, pero me tiene que vacunar. Entonces, al no haber lesión de sus deberes, va a ser un cohecho simple. Y en el caso de mi parte, ¿verdad? Si en el primer ejemplo yo sería autor de soborno agravado, y en el segundo caso, en el segundo ejemplo, de un soborno simple, ¿verdad? O sea, esas son las cuestiones. Pues están las formas de participación. Obviamente, si el funcionario recibió órdenes de un superior y esto le motivó a que le vacune a alguien por fuera de lo indicado, entonces estaremos hablando de que ese es un instigador. Si se da una situación de una dependencia extrema del que ejecuta la orden con quien ordena, se puede incluso considerar que el ejecutante ni siquiera tiene el estándar para ser un autor, sino va a ser un cómplice, y quien va a ser el autor sería el ordenante por ser el que domina la situación. Esto, por darte un ejemplo, Carlos, Marco y audiencia, en el tema de los disparos en el muro de Berlín, cuando aún estaba dividida Alemania, los francotiradores que estaban del lado de la Alemania Oriental fueron castigados como cómplices, y fueron los jerarcas del gobierno de la Alemania Oriental quienes fueron castigados como autores, porque se consideró que tal era la relación de dependencia que había de estos francotiradores, que ellos no tenían ninguna posibilidad de discrecionalidad de hacer nada más que no sea disparar. Entonces consideraban que el dominio de la situación realmente lo tenían estos jerarcas, entonces lo consideraban autores, ¿verdad? Pero si no se da esta relación de tanta dependencia, entonces sería una relación de instigador-autor. El que ejecuta es el autor y el que le convence es el instigador. Claro, eso vamos a suponer que se podría dar si decimos, por ejemplo, bueno, demasiada es no puede tener un trato muy cercano el ministro de Salud con el vacunador de presidente Franco, ¿verdad? Sí, no, y a ver, si fuera, por ejemplo, una cuestión donde fuera un funcionario que tiene algún tipo de relación bastante precaria, tipo un contratado, y que una persona con un poder tal de que pueda disponer de su contrato le da una orden y esta persona actúa de una manera incluso contra lo que él considera, ¿verdad? Entonces estaríamos ante una autoría del ordenante y una complicidad del ejecutante, digamos. Pero no estoy refiriéndome acá en el caso que de eso, ¿verdad? No, claro. En el caso no sé cuál es la relación ni cuál fue el modo. Pero lo que hay que tener en cuenta acá, Marcos y Carlos, es que una cosa es que una conducta se encuadre en un hecho punible. Sí. Y otra cosa es cuál es la pena para ese hecho punible. Y creo que, Marcos, vos estuviste en el penal, ¿verdad? En la escuela judicial. Sí. O era procesal lo que yo daba contigo. Penal. Bueno, ¿te acordás que
yo le ponía mucho énfasis a la medición de la pena, porque para mí es algo así que en Paraguay es muy tomado a la ligera. Sí. Obviamente una persona que decide disponer de 5 vacunas, podemos todos concordar de que está mal, que es un hijo de su madre, unas mil cosas, ¿verdad? Pero obviamente el legislador, cuando estableció los marcos penales para la apropiación, no pensó que ese sería un caso que está cerca del máximo, ¿verdad? O sea, ese es un caso que está mucho más cerca del mínimo. Además, hay que considerar que paralelamente o posiblemente va a tener una consecuencia en el ámbito disciplinario, es decir, que además va a recibir una sanción administrativa. que puede ser multa, que puede ser suspensión o que incluso puede ser despido, ¿verdad? Entonces, eso hace que considerablemente una sanción penal, para mí particularmente, si fuera así, yo decido vacunarle a 5 personas que no reúnen las características, yo no creo que esa persona supere siquiera el umbral de los 6 meses, con lo cual lo único que se le podría aplicar es una multa, pero multa en el ámbito penal me refiero. Sí. No No en el administrativo, en el sumario. Claro, aparte, claro, fuera del ámbito administrativo. Claro. Y después hay casuísticas que no podemos, ¿verdad? Yo no digo que este sea el caso, pero el derecho penal no es una aplicación abstracta, hay que ver caso por caso. Ayer, por ejemplo, vamos a dar un caso hipotético. Un vacunador se va con 20 vacunas porque le indicaron que habían 20 personas que reunían esos requisitos en un lugar aislado. Y las prescripciones de la vacuna dice que la vacuna dura, supongamos, cuando se quita el frasco. Yo no sé cómo son esas vacunas, ¿verdad? Pero hay vacunas que vienen varias dosis en un frasco y hay vacunas que cada dosis es un frasco o es luego una jeringa que está sellada, ¿verdad? O sea, eso yo particularmente no conozco esta vacuna. Vamos a suponer que sea un recipiente que contenga varias dosis y que contenga 20 dosis el recipiente, y resulta que el vacunador va y se encuentra con que hay solamente 10 personas que reúnen los requisitos. Y el regreso hasta Asunción, supongamos, dura 5 horas. Y las prescripciones dicen que una vez inoculada la primera dosis que uno quita de ese frasco, la vacuna solamente dura 2 horas. Entonces, si el vacunador debe elegir entre aplicar las siguientes 10 dosis a quienes no reúnen la cantidad de años según el protocolo del Ministerio de Salud, o desechar la vacuna, el resto, ¿verdad?, lo que le sobra, obviamente es razonable que él decida aplicarle a los que no reúnen las condiciones, porque ahí, aunque la conducta seguiría siendo típica de apropiación, no sería antijurídica, porque él actuaría en una causa de justificación, porque entre desechar la vacuna y aplicarla a personas fuera del rango de la franja etaria establecida por el Ministerio de Salud, obviamente el mal menor es aplicarla a las personas que no están dentro de la franja etaria, ¿verdad? A ver un poco, a ver si entendí. Vamos a suponer eso sería un caso hipotético, no, pero a ver si entendí, porque es importante pues entender bien. Vamos a suponer que yo sea el vacunador y me voy a la compañía Añareta ¿verdad? O Añareta o lejos. Y bueno, así como decir, yo abro la vacuna y me dice la vacuna dispones de 12 horas. Y acá yo tenía inscripta 20 personas de 85 años. Y en el transcurso del horario que yo tenía previsto llegaron solamente 15. Y yo ya abrí y hay otras personas esperando ahí en el local del hospital. Y yo les digo, o sea, voy a esperar que se cumplan hasta las 17 horas que estos señores se presenten. No se presentan, yo tengo que sí o sí aplicar las vacunas, porque si no se me van a perder. Le aplico a esos menores que no estaban previstos, a los de 60, 50, o sea, de quién año. Entonces, no sería reprochable mi conducta. Claro, no sería antijurídica. Sería típica, pero no antijurídica, porque ahí habría una causa de justificación debido a que no se le puede desechar la vacuna, pedir otra conducta al vacunador, sino que la de cuidar esa vacuna y obviamente también salvar la vida de esa otra persona, ¿verdad? Claro, recuerden que finalmente el tema de la vacunación ordenada por edad y funciones, como lo de blanco, es por una cuestión de la limitación de la cantidad de vacunas, no porque los demás no merezcan la vacuna, ¿verdad? Es una cuestión de
Ahora, lo que no se puede negar es que el Estado es el dueño de las vacunas y un vacunador ni siquiera el ministro de Salud no puede decidir, claro, no puede decidir qué hacer con ellas. ¿Verdad? Ahí lo que no me cierra es la apropiación, la propiedad de la vacuna. Sí, ¿por? Y porque el Estado no adquirió, no compró esas vacunas, fueron donadas al pueblo paraguayo. Pero el pueblo no claro, es lo mismo que Taiwán dona helicópteros al pueblo paraguayo, pero en realidad, desde el punto de vista jurídico, el propietario es el Estado, no el pueblo, porque el pueblo no tiene, pueblo así como tal, no tiene personalidad jurídica, así que no puede ser propietario, porque es una enunciación que no tiene entidad jurídica, ¿verdad? Así que las vacunas... No podemos ir a escribir el helicóptero al nombre de Carlos, Marcos, el doctor Preda, pero en este caso las vacunas, en realidad, esas donaciones vinieron para los ciudadanos, para todos, sin discriminar, ¿verdad? En esa teoría, entonces, las vacunas son res nullius, es decir, no son de nadie en particular, sino son de todos. Y yo me podría ir, por ejemplo, a entrar al parque sanitario de IPS, donde están almacenadas algunas vacunas, y llevarlas porque, o sea, con esa concepción, digo. En realidad, lo que uno tiene que entender es que las vacunas llegan al Estado, sí, que obviamente uno pudo haber destinado para el pueblo, etcétera, etcétera, pero el propietario en un sentido jurídico, porque de las cosas muebles, sabrá Marco y sabrá Carlos como abogados que la transmisión de la propiedad se da con la tradición, es decir, cuando yo te entrego la cosa mueble, ahí te entrego la propiedad sobre él. Ahora, si yo te digo, te entrego la propiedad sobre esto, porque vos tenés que, obviamente no es para que vos decidirás, una vez que te entrego la propiedad, qué hacer con ella, ¿verdad? Y en este caso el Estado ha establecido ciertas prioridades, podría haber priorizado otra franja etaria o otras características de las personas, etcétera. ¿Por qué? Porque tiene una cantidad limitada, ¿verdad? No es similar entonces como el billete. Las vacunas no son similares al billete entonces. El billete sí es una cosa mueble. El dinero como una entidad abstracta lo que no es una cosa mueble. Es decir, el 2.000 guaraníes o 10.000 guaraníes no es una cosa. La cosa es el billete, que es una cuestión física, sí, donde tiene un valor nominal que es abstracto. Entonces, si yo no me apropio de 10.000 guaraníes, me apropio de un billete que tiene un valor nominal de 10.000 guaraníes, pero no de 10.000 en un sentido abstracto, sino del objeto que es el billete. De la misma manera, así como el billete como tal es un objeto, la suma de dinero, que es un valor abstracto, eso no es un objeto. Por eso yo no me puedo apropiar de 100 millones de guaraníes, me puedo apropiar de billetes que suman por su valor nominal 100 millones de guaraníes. Ya. O sea, básicamente ahora, otra cosa que te quiero preguntar, porque justamente anoche en una reunión, ¿verdad? Sale y dice, o sea, yo te estoy hablando de la gente así que conoce y bueno, no conoce mucho de derecho, y dice, pero ¿y está vivo, doctor Hey? Allá, ¿verdad? O sea, no, pero te digo porque es así la expresión, ¿verdad? Porque te estoy hablando de la gente. No, pero viste que la gente lo está ansiosa, sí. Entonces, por eso aclaré que es gente que no está preparada en derecho, por eso pues, hay que preguntar, y la mayoría de los ciudadanos entonces dice, pero ¿y está bueno, doctor Hey? O sea, más pion dos yo llevo vacunarse, no, y si tengo la posibilidad de ir a vacunarme, y hace una comparación también como ayer hicimos con Marcos, es como si fuera que se le sanciona por fuga al preso que busca su libertad. Entonces, pero yo te pregunto porque justamente anoche me dijo así en la reunión, concretamente una persona joven de 30 años más o menos, digo, pero está loco, doctor, o sea, yo voy a buscar que me vacunen por todos los medios posibles. Claro, el autor de esto, en el ejemplo que les di, era el vacunador, ¿verdad? Sí. Y eventualmente el instigador sería el que ordena. Sí. El vacunado, hay dos hipótesis posibles. El vacunado, o tres en realidad. El vacunado puede ser considerado un cómplice porque el autor no podría consumar su apropiación, es decir, sustituirle al Estado y reemplazarla por él mismo, si no inocula la vacuna. Por otro lado, una parte de la doctrina penal sustentada, por ejemplo, por un profesor alemán que se llama Gunther Jacobs, que dice que uno responde
en el ámbito penal solamente cuando uno viola su rol dentro de la sociedad. El ciudadano, Ricardo Preda, no tiene ningún rol de garante sobre las vacunas, porque él, o sea, no tiene rol de garante sobre el patrimonio del Estado, ni tampoco le corresponde a Ricardo Preda garantizar que sus conciudadanos sean vacunados. Sí. Por lo tanto, él, si accede a aquel funcionario que sí viola su rol, ¿verdad? Le vacune, él no se le podría imputar penalmente nada, porque él no transgredió ningún rol que le corresponde en su calidad de ciudadano. Por lo tanto, él no respondería penalmente por ese suceso. Esa sería una teoría. La otra teoría, siempre en el mundo del tema de la complicidad, ¿verdad? En el ámbito de la complicidad, típicamente sí sería un cómplice. En el caso de Jacob, Jacob eliminaría el análisis en la tipicidad, ¿verdad? Pero en otra hipótesis, yo dije primero que era cómplice, en otra hipótesis, una parte de la doctrina diría, bueno, él sí comete una conducta típica de complicidad, y para mí no hay ninguna causa de justificación, pero si el sujeto se representó razonablemente que él sí sabía que obviamente él no era clasificado para vacunarse, pero él consideró que él estaba justificado porque para él es más importante su salud que el derecho de los demás, entonces va a actuar en lo que se denomina un error de prohibición, que es aquel que cree que está actuando dentro de una causa de justificación. Y eso... Todas son soluciones que se dan en el marco de lo que se llama dogmática penal, que en Paraguay, bueno, no sé si se maneja incluso en el ámbito profesional, ¿verdad? Menos le vamos a pedir a un lego que maneje estos conceptos, porque de hecho uno lo tiene que hacer, ¿verdad? No, ninguna posibilidad, no hay que exigirle a un lego que lo haga, ¿verdad? Claro, pero en Paraguay deberíamos exigirle por lo menos a los operadores del sistema que se dedica al rubro penal conocer estas posibilidades que da la dogmática, ¿verdad? Sí. Doctor, ¿y qué le respondemos a la gente que dice tenemos que tener en cuenta, cómo era, Marcos, la circunstancia? O sea, todos, el contexto que se está dando, o sea, todos estamos buscando sobrevivir y sabemos que la vacuna es la solución, por ejemplo. La vacuna, entonces, claro, o sea, yo voy a buscar por todos los medios posibles acceder o tener acceso, para hablar mejor, a las vacunas, porque por eso vemos gente que tiene dinero, viaja a los Estados Unidos para vacunarse en los Estados Unidos, para poder acceder o tener acceso a esa vacunación. Y yo lógicamente buscaría, o sea, no sé, alguno incluso, no sé, se podría vestir, tratar de engañar al vacunador, que ya sería otra vez un hecho punible, ¿verdad? Adulterando su número, su edad, o no sé, ponerse bigote, pelucas. Pregunto porque se pueden dar estas situaciones. Claro, sí, se pueden dar. Por eso les dije las soluciones que pueden dar la dogmática penal. Una parte te puede decir que él actúa en una convicción de que está en una causa de justificación. Realmente no la está, ¿verdad? Porque para una causa de justificación tiene que haber una conducta, digamos, necesaria. Es decir, que no tenés ninguna otra posibilidad para evitar la enfermedad. Nosotros sabemos que... usando tapabocas con aislamiento... Claro, entonces tenemos una conducta, claro, tenemos una forma de evitar la enfermedad sin transgredir las leyes, ¿verdad? Porque si nosotros creemos que cualquier transgresión a la ley en beneficio de algún derecho mío, entonces generaríamos el caos de que cualquier persona enferma justificaría que puede sustraer remedios de un hospital público o de una farmacia privada porque él tiene que proteger su salud. Por eso hay que tener mucho cuidado en este momento sensible de instalar ideas que realmente no son compatibles con un Estado de Derecho. Otra cosa es lo que la persona cree cuando realiza el acto. Por eso te dije que no es claramente una causa de justificación hacerse vacunar por fuera del protocolo para el vacunado. Pero si él en serio, de verdad, no como una estrategia de defensa, él en serio cree que él está justificado, eso la dogmática penal trata en algunos casos como un error de prohibición y en otros casos como un error de tipo. Cuando la persona cree que está en una causa de justificación, aunque no la esté. Te pongo un ejemplo. Yo, el famoso, alguna vez, Carlos Benítez me dijo, che, topamos a Pepoí y Cuata. Sí, exacto. Y un día nos cruzamos en Pepoí y veo que vos haces un ademán
así como para quitar algo de atrás. Yo, que tengo una 9 milímetros a la cintura, antes que vos muevas más, ya te pego un tiro. Después había sido, Marcos te llamó por teléfono y vos lo que iba a quitar era tu teléfono que tenía en el bolsillo atrás. Obviamente hay un homicidio o por una tentativa de homicidio al menos. Bueno, te voy a decir que te maté, te tiré en la pierna, no tengo mala puntería, ¿verdad? Hay una tentativa de homicidio por lo menos, y yo aleo legítima defensa no puede ser porque definitivamente no había una agresión de Carlos. Carlos no me estaba agrediendo. Ahora, yo me representé que Carlos me estaba agrediendo. Entonces, eso se trata como un error de prohibición por parte de la doctrina o como un error de tipo. La misma manera, si yo creo que al vacunarme yo tengo un derecho por encima del derecho de los demás y de la obligación del Estado de disponer de lo suyo y del derecho que tiene de disponer de su vacuna, entonces eso también podría ser tratado de la misma manera. O sea que, a ver si entendí, la descripción de la conducta o la investigación de la conducta de cada uno es muy importante. Entonces, vamos a suponer de estos 100, algunos pudieron representarse o creer realmente eso que vos estás diciendo, que no había otra opción, ¿verdad? Claro, entonces, yo en mi imputación tengo que describir bien entonces eso. No, por supuesto. Lo que pasa es que, y Marco sabe eso, los casos penales no se solucionan así con reglas abstractas y uno tiene que analizar el caso concreto, ver bien qué hechos están probados y después ver si se subsume o no dentro de todos los presupuestos de un hecho punible. Yo lo que, porque la pregunta, no por ustedes, sino ya viene hace unos días, que me preguntaron era si podría ser un hecho punible. Sí, puede ser un hecho punible, pero después hay que ver caso por caso. Todos los, claro, por eso claro, imagínate que yo, director del hospital, le quiero vacunar a mis amigos y le llamo al vacunador que está en la compañía Yacareí Quinta Línea. Y le digo, ¿sabes qué, vacunador? Te cuento que esa vacuna para las 3 de la tarde van a estar, ya no van a servir. Así que, ¿cuánta gente vacunaste? Y 10. ¿Y cuántos te sobran? 20 dosis. Y hay más gente. No está nadie. Yo estoy acá parado en la fila. ¿Y qué hora es? 2:30. Mientras tanto, yo ya le envié a todos mis amigos a ese lugar y le digo, ¿sabes qué? Vacunarle nomás ya lo que estén por ahí para no desperdiciar, porque sería estúpido desperdiciar. Y el vacunador, bajo esa orden mía, vacuna. En ese caso, el vacunador no cometería apropiación con dolo de apropiarse, porque él está él actuaría con inducido, pensando que él está actuando una causa de justificación, es decir, que él cree que en vez de descartar la vacuna, y era mentira, no es que a las 3 de la tarde vencía la vacuna, yo nomás le dije eso justamente para que le vacune a mis amigos. Entonces la vacuna no vence, ponerlo, o sea, no tiene ningún efecto, pero el vacunador me cree a mí porque yo soy el director y yo soy el médico, ¿verdad? Entonces el vacunador procede a aplicarle, casualmente todos mis amigos se ponen a ese lugar y le vacuna a todos. En ese caso, yo soy el autor, se llama autoría mediata de apropiación, y el hombre instrumento sería el vacunador. Por eso yo te puedo plantear un escenario de varias hipótesis. Lo que pasa es que hay que conocer caso por caso para saber la responsabilidad penal de cada uno dentro o tal vez de ninguno, por si se da realmente una causa de justificación, ¿verdad? Porque si se da realmente una causa de justificación para todos, el hecho obviamente no tiene relevancia penal. Doctor, y bueno, no sé si vamos muy distanciados. Lo que te quiero preguntar, atendiendo todas estas explicaciones que nos das, todo lo que uno tiene que analizar para imputarle a un ciudadano paraguayo, ¿cómo vos ves las imputaciones que presentan las fiscalías? Te pregunto así en forma general. Bueno, obviamente hay algunas que se toman, digamos, el trabajo de analizar bien los hechos, y hay otras, varias que no. Y ni siquiera te dio imputación, ¿verdad? Que es las acusaciones hay veces que ya sería al final de la investigación. Y que es el acto más importante del Ministerio Público, donde realmente ejerce la acción penal, porque la imputación es una creación de nuestro Código Procesal. En un sistema acusatorio no existe luego la imputación. El acto por antonomasia del fiscal en un sistema acusatorio es la acusación, porque es ahí donde el fiscal tiene sus pretensiones, que es básicamente que se abra un juicio oral.
yo veo acusaciones donde no hay descripción fáctica o, por ejemplo, no hay una fundamentación en evidencia. Yo puedo describir, Carlos Benítez en tal fecha le disparó con una 9 milímetros a Ricardo Pérez, 2 disparos en el pecho, en el tórax, lado derecho y lado izquierdo. ¿Okay? Bueno, ¿y qué pruebas tener para sostener eso? Bueno, y Carlos Benítez una vez la amenazó en el partido de fútbol allá entre San Josiana y Caguapeña en un interliga, le amenazó a Ricardo Pérez que le iba a liquidar. Ah, está bien, había un móvil. ¿Qué más? Y aparte de 5 testigos dicen que Carlos Benítez la amenazó. Sí, está bien. Carlos Benítez tiene una 9 milímetros. No, eso no tengo. Pero sí tengo que Ricardo murió de 2 disparos en el pecho. Sí, está bien. Eso prueba que Ricardo murió. Y la amenaza prueba que Carlos podría tener un móvil. Ahora, ¿qué evidencia vos tenés para probar que Carlos tiene una 9 milímetros, que Carlos estuvo en esa hora, en ese momento donde Ricardo recibió los disparos? No, eso no tengo, pero escucha, le amenazó, Nico. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, pues, ¿verdad? Vos no tenés un caso, le debería decir el juez de garantía, no un tribunal de sentencia, el juez de garantía que le tiene que parar ahí el proceso, porque definitivamente su acusación no está fundada, aunque haya relatado hechos. ¿Me entiendes? O sea, relató los hechos. En tal fecha Carlos Benítez hizo tal cosa. Está bien relatado, no hay una cuestión de no atribución de hechos. Ahora, ¿con qué sostiene eso? Y obviamente no es suficiente, y eso no significa valoración, Carlos. Valoración, que es lo que le está prohibido al juez de garantía, sería que 3 testigos lo ven a Carlos saliendo a la casa de Ricardo, y 3 testigos dicen que no. Y el juez de garantía dice, yo le creo más a los testigos que dicen que no. Eso es lo que no puede hacer el juez de garantía, claro. Pero sí puede valorar si la acusación está fundada. Y si no tiene el fiscal ninguna evidencia para sostener que Carlos estuvo en ese día que Ricardo recibió los impactos cerca de la casa de Ricardo, y que Carlos, no tiene ninguna evidencia que ni siquiera Carlos haya tenido una 9 milímetros en su poder, definitivamente el juez de garantía puede decir, acá no hay un caso, y sobreseerle a Carlos, ¿verdad? Pero eso no, en la práctica, pero hay muy pocos jueces que se animan, ¿verdad? Lastimosamente no tenemos jueces valientes en la etapa preparatoria. Pero si uno dice, el juez de la etapa intermedia, el juez penal de garantía, puede sobreseer definitiva o provisionalmente, o puede elevar, claro que está valorando lo que hay en el expediente. Claro, es más, puede elevar dando otra calificación también. Y para dar otra calificación, ¿qué tiene que hacer? Tiene que valorar lo que la fiscalía sostiene, ¿verdad? Categórico. Como digo, lo que no puede valorar es, por ejemplo, cuando hay pruebas contrapuestas y qué prueba tiene más valor que otra. O sea, una pericia, por ejemplo, si hay 2 pericias o 3. Claro, o sea, no puede decir yo le creo a la pericia tal y no a la pericia tal. Yo le creo al testigo tal y no al testigo tal. Eso no puede hacer, pero sí puede valorar si hay sustancia en el caso. Es decir, eso se llama el análisis sustancial de la acusación. No solamente el formal, sino el sustancial. Y la acusación tiene que estar fundada, es decir, y fundada no es lo que dice la doctrina, fundada es con qué evidencias pretende sostener cada hecho atribuido. O sea, se puede fundar con argumentos de libros. Claro, se tiene que fundar como con siempre yo digo, Roximo no suele estar como testigo en los homicidios, o sea, que él no suele estar presente ahí. Entonces, no, él generalmente no está ocupado en otras circunstancias. Pasa lo mismo con la absurda, bueno, yo te quiero preguntar tu posición, doctor, sobre el tema del prevaricato. Hay personas o fiscales que no se animan a iniciar, creo yo, procesos por prevaricato, ¿verdad? Aduciendo lo siguiente: no, tengo que esperar que dice la Cámara de Apelaciones. Eso, Pico, es así. No, obviamente sí hay un prevaricato que considera se configura el prevaricato, que la Cámara o la Corte revoque la decisión ilegal. No es una condición para que el hecho ya se haya consumado con su dictamiento, ¿verdad? O sea que no tiene ningún efecto las resoluciones posteriores para configurar un prevaricato.
Ahora, lo peligroso muchas veces es qué consideran los fiscales como prevaricato, ¿verdad? Que es lo que a mí me preocupa. Y de hecho que tengo un caso, creo que ustedes me entrevistaron la otra vez, donde acusaron a un ex ministro de la Corte Eso por te iba a preguntar. prevaricato. Sí. Claro, por decir... ¿A por Blanco vos le representás? ¿A Blanco? ¿O a quién? Sí, sí, hablando. Mm. Por admitir, y está el doctor Núñez, a quien yo no represento, pero la situación es exactamente Igual, idéntica. exacto. Bueno, a ellos se le acusa por haber admitido una casación contra un acuerdo y sentencia de la Cámara que ordena un reenvío, es decir, que se haga un nuevo juicio oral. Bueno, un actual ministro de la Corte, con el cual yo concuerdo plenamente, interpreta el artículo 477 para mí de la manera correcta, dividiendo que todas las resoluciones definitivas de la Cámara son objeto de casación y las demás decisiones, llámese providencia o autointerlocutorio, solamente cuando pongan fin al procedimiento. ¿Cómo se vino interpretando por algunos magistrados y por parte de la Fiscalía también en algunos casos, porque nosotros creo que no tampoco, es que ellos unen, o sea, obvian el O y dicen sentencia definitiva que pongan fin al procedimiento. Y en realidad no dice eso la ley. El artículo 477 dice sentencia definitiva es el tipo de sentencia, es decir, acuerdo y sentencia sería la Cámara. O decisiones, allá nos habla de tipo de resolución, que pongan fin al proceso. Lo que te quiere decir es en realidad que todos los acuerdos son objeto de casación y los demás, que son pueden ser providencia o autointerlocutorio, solo cuando pongan fin al proceso. Bueno, un ministro de la Corte interpreta de esa manera. Ahora, es más, hubo en algunos casos votos en mayoría donde se admitió esa casación y obviamente nadie discute que eso sea, nadie lo procesó por prevaricato, ¿verdad? Pero, ¿viste ahí, al doctor? mismo tiempo dicen que cometió, en esa cuestión del doctor Blanco, definitivamente es un hecho de interpretación, por llamarlo de una manera romántica, ¿verdad? Porque en realidad, si dice o es o uno o lo otro, o sea, no hay con mucho tampoco que interpretar, ¿verdad? Sí, pero lo peor de todo es que la interpretación dominante, razón, sí, pero aunque no quede la interpretación dominante, es para mí la incorrecta, ¿verdad? Que es para mí que también. se debe unir todas las frases, ¿verdad? Pero bueno, pero cuando pero tampoco es prevaricato, claro, tampoco es prevaricato, por más que yo esté convencido que les interpretan de la otra manera, están errados. Tampoco significa que están prevaricando, porque es una cuestión interpretativa. Sí, cuando se trata también de interpretación, dicen, no se discute, no existe prevaricato. Está claro, porque creo que ustedes tuitearon esa decisión. Otra de las cosas que le atribuyen al doctor Blanco y al doctor Núñez es que bajaron las penas y que eso es prevaricato. Si ustedes acaban de publicar en su Twitter, creo que hoy luego o ayer, que en una sentencia de la Corte Carolina se anuló una alta pena. Sí. Carolina votó por bajar. Por homicidio, una hermana, de la hermana alguien. Bueno, fíjense el voto en minoría. La doctora Llanes, bajar. Sí, ¿qué dice? Bajó la pena. Baja la pena. Sí. Bueno, yo tampoco, en ese caso al revés, y por supuesto que la respeto a la doctora Llanes, me parece una jurista importante, ¿verdad? Yo no concuerdo en ese punto con ella, ¿verdad? Yo creo que no se puede, incluso te digo, yo no concuerdo con lo que pudieron haber hecho ni efectivo, pero eso es una cuestión interpretativa y de hecho que hay varios tribunales de apelación que consideran que se puede bajar la pena en alzada. Y bueno, yo creo que no, ¿verdad? Pero eso no es prevaricato. Prevaricato es cuando el sujeto aplica algo que claramente está en contra de la ley y él sabe que está en contra de la ley. No que él interpreta que es correcto y uno incluso le puede mostrar. ¿Cómo se probaría eso, doctor? Contra, ¿Cómo se probaría eso? Complicado es. Bueno, ¿Cómo yo puedo probar de que el juez lo hizo a propósito o hacer? Porque hay una línea muy fina ahí entre lo que estás explicando y lo que la interpretación. Claro, y esa es una falta también de nuestro sistema, Carlos y Marcos, es el tema de lo que se denomina el razonamiento probatorio, ¿verdad? Nosotros no tenemos ni siquiera en la formación de grado una materia que hable exclusivamente de los medios de la prueba y de medio de prueba y cómo valorar los medios de prueba, es decir, el razonamiento probatorio. Entonces, en Paraguay hay mucho déficit en ese aspecto y obviamente se sostienen muchas veces casos que si uno hace un análisis correcto, uno dice, pero esto no se puede derivar
de esto. Te doy un ejemplo. Una vez visto una sentencia que ni siquiera tenía nada que ver, me mostraron, donde le condenaron a alguien por lesión y decían, vamos a suponer, Ricardo Prea es el autor de la lesión de Carlos Benítez porque acá el informe médico dice que Carlos Benítez tiene un hematoma en el arco superciliar derecho. ¿Verdad? El informe médico puede probar el resultado en tu salud, pero no puede probar que fue Ricardo el que te pegó. O sea, del informe médico no se puede derivar que fue Ricardo el que pegó. Bueno, entonces obviamente porque no, el juez que dictó así la sentencia, obviamente no entiende cómo se razona o se valora una prueba. Y la misma cosa, yo tendría que tener una evidencia que lo vincule al juez o tener alguna información probada de que el juez realmente sabía que esa no era, que primero que viola la ley, no que es una cuestión interpretativa, viola claramente la ley y que él sabía eso. Bueno, eso tengo que buscar y los medios de investigación para obtener información. Bueno, si allá en el despacho encuentro ahí una nota donde alguien le dice, tenés que saber hacer esto para perjudicarle a Ricardo Prea, y el tipo dice, sí, yo sé, o tengo una comunicación donde dice, sí, yo sé que eso no corresponde, pero vamos a joderle la vida. O sea, así probar entonces. Ese tipo de rango de evidencia. Es difícil de probar, pero cuando tenés una sentencia donde claramente está en contra de la ley y la jueza, incluso la magistrada o el magistrado, hace mención a esa ley de igual manera firma la resolución, es prevaricato y no hace falta de que segunda o tercera instancia no, eso sí, yo puedo probar de manera indirecta algo. Como yo pruebo de manera indirecta, de datos objetivos me permite inferir la persona que pensaba. Y el tema del prevaricato, digamos el principal determinante es el tipo subjetivo. ¿Por qué el tipo subjetivo? Porque en el tipo objetivo relativamente un poco más fácil de que yo te pueda demostrar de que alguien falló en contra de la ley, ¿verdad? Pero en el aspecto subjetivo yo tengo que probar que el juez sabía que falló en contra de la ley. Entonces, una forma sería que yo te muestre 100 sentencias anteriores del juez donde en casos idénticos dice A, y 100 sentencias posteriores donde el juez dice A. Y en ese caso, solo, única y exclusivamente en ese caso, dijo B. Sí, claro. En ese caso, evidente. Claro, y esa es la forma de probar. O si no, yo le condenaría a alguien sin un estándar probatorio que sea compatible con un Estado de Derecho, ¿verdad? O sea, condenaría con una corazonada mía que él sabía que estaba mal, ¿verdad? Por eso, por eso es una cuestión probatoria que uno tiene que la garantía de un ciudadano no está solamente en si se firmó el acta o no se firmó el acta, está en que se cumplan los presupuestos del proceso, de que el caso se subsuma en un hecho punible y que el caso de los hechos estén sustentados por evidencias que son correctamente valoradas. Categórico, vos estás llegando, doctor, al final de la película, pero para iniciar un caso, para presentar una imputación y uno tiene los condimentos objetivos del tipo penal. Lo que vos me preguntás es que la resolución quede firme, es una condición para... No, definitivamente no. O sea, categórico. Si para que sea una condición, en el 305, creo que es prevaricato en el Código Penal, en el 305 debería decir más o menos algo así. El hecho solamente será punible cuando la decisión haya quedado firme. Algo así, más o menos tiene que ser, ¿verdad? Pero eso no está en la norma, por lo tanto, no es una condición. Porque esa dificultad de probatoria, doctor, se establece en todos los casos. Por eso que vos mismo decís, en la facultad nadie te enseña cómo conseguir pruebas. Cómo razonar cuando la tenés también, ¿verdad? Tampoco. O sea, cómo interpretar lo que tenés, ¿verdad? Claro, cómo usar esas pruebas que tenés a tu disposición. Nadie te enseña. No, y ahora te pregunto, hace poco, hace poco el jurado a una jueza de Ciudad del Este le aplica una sanción de apercibimiento y ella le otorgó una suspensión, por eso quiero poner como ejemplo, una suspensión condicional del procedimiento
a un acusado de causar un perjuicio de $2 millones a un banco, que estaba acusado por estafa y estaba acusado por producción de documentos. Y la jueza le aplica la suspensión con oposición de la víctima, con oposición del Ministerio Público, y dice que para ella la expectativa de pena no supera 2 años. Entonces yo me pregunto, yo tengo que esperar cómo afectaba, vamos a suponer si eso me afectaba a mí, que eso confirme la Cámara o que confirme la Corte, no sé, y aparte que yo creo, no sé, luego si es un mal desempeño nomás para mí, luego un prevaricato así, porque el artículo establece solamente cuáles son las condiciones para otorgar una suspensión condicional del procedimiento. Sí, la primera es verdad que las partes soliciten, y una cuestión importante es la expectativa de pena que Sí. tiene el hecho concreto. Y Mm. obviamente en ese sentido el Ministerio Público, como titular de la acción penal, es quien debería fundar cuál es su expectativa de pena si eventualmente va a ir a un juicio oral. Sí. O sea, es el fiscal el que debe decir cuál es su expectativa de pena. Obviamente, si no requiere una suspensión condicional, entonces es porque no tiene esa expectativa, o porque, aunque tenga esa expectativa, cree que ese caso concreto no amerita una suspensión. Ejemplo, yo puedo tener una expectativa de 2 años contra Ricardo Preda, pero como Ricardo Preda cometió un hecho punible hace 1 año y fue condenado a pena privativa de libertad por ese hecho, no clasifica tampoco para una suspensión, aunque yo tenga una expectativa de pena de 2 o menos años. Entonces, y si el fiscal considera que es una expectativa superior a 2 años, definitivamente la regla es que el proceso fluya. Es decir, la garantía no es que el ciudadano, el imputado tenga que ser excluido del proceso, es que el ciudadano, que finalmente su garantía es que la situación se disputa en un juicio. Entonces, si el fiscal cree que tiene una expectativa superior, el juicio debe desarrollarse, es decir, debe avanzar el proceso hacia un juicio oral. Correcto. Doctor, muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, te deseamos un buen fin de semana. Igualmente, saludos. Un gusto, Gracias, doctor, doctor. gracias. Hasta luego. Te informó PDS Radio TV Digital. El doctor Ricardo Preda, profesor de la Escuela Judicial, el cual, Sí. sí, sus clases eran fabulosas.